Medios de comunicación. Saludo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y también en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, no nos hemos olvidado, amigos de provincias, del proyecto de ley que pretende que ustedes no puedan postular, o sea, que tengan que postular un movimiento nacional sin tener inscripción local. El lunes vamos a dar una sorpresa acá, porque van a venir candidatos que están en plan de guerra, y con toda razón, porque ya habían hecho ya toda su organización política, ¿no? Y no los quieren dejar postular. ¿Quién no los quiere dejar postular? Los partidos nacionales que están representados en el Congreso. Entonces quieren sacar una ley para que si usted no pertenece a un partido nacional, no pueda postular. Todos los movimientos distritales y provinciales afuera. Han dejado a los regionales por una concesión, pero cualquier día los quitan. Mal. Quieren tener el monopolio de la política local. Entonces vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar, obviamente, de todo el tema de transfugismo. Pero lo que sí podemos decirle a nuestra gente en Matucana es que se calme, porque va a pasar. Es raro lo que está pasando. Que Kevin Vidal me lo explica así. Se activó una falla geológica, es una grieta en la corteza terrestre. Esto produjo un sismo en la madrugada del jueves y lo que estamos viendo son las réplicas de ese sismo. Ustedes dirán, no, pues, pero las réplicas son cuando hay un terremotazo. Ya, no, parece que no necesariamente, que un sismo de 4.2 puede generar 18, 19 réplicas de 3.2, de 3.1, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿eso significa que va a venir un terremotazo después? No, nadie lo sabe. Ya, acá estamos con una invitada que es mexicana, la que siempre nos llama, pero ¿por qué en México les dan una alerta de 1 minuto? Porque están sobre una laguna, les he explicado 100 veces, hay un acuífero. Entonces las ondas viajan mucho más rápido sobre el agua que sobre la tierra y hay 1 minuto de ventaja. Nosotros no estamos sobre una laguna, Guadalajara es un llano, México es una laguna, no se olviden de eso, es facilísimo entender. Yo trato de explicar fácil, pero ustedes se me complican. Bueno, vamos a abandonar la política de acá, de nuestro barrio. Digo nuestro barrio porque estamos a 1 cuadra del Palacio de Gobierno y a 3 del Congreso de la República, y nos vamos a dedicar a otro tema. Estamos con Erika Guevara, representante de Amnistía Internacional para las Américas, y ella nos va a hablar sobre el informe sobre la salud de comunidades indígenas afectadas por distintas industrias extractivas. Un informe que está haciendo Amnistía Internacional, y hay varios problemas, por supuesto, en aire, en agua, en tierra, pero entiendo que el agua es uno de los problemas más graves en lo que se refiere a salud de comunidades indígenas hoy en el Perú. Tema completamente olvidado, por cierto. Pero dado que transmitimos para Radio Cepagua en Ucayali, para Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, para nuestra gente en Quillabamba, yo creo que este programa es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. ¿Cuáles son sus principales hallazgos, por favor, para que la gente que nos escucha, sobre todo en el interior del país, entienda qué está pasando? Nosotros estamos presentando este informe Estado Tóxico sobre violaciones al derecho a la salud de comunidades de Cuninico y Espinar. Hicimos una investigación de varios meses, no solo recogiendo los testimonios de las y los habitantes de estas comunidades sobre su estado de salud y las afectaciones que tienen, sino que también hemos estudiado minuciosamente algunos estudios de las propias autoridades que determinan la contaminación de las fuentes de agua de estas comunidades, así como la existencia de altos niveles de metales pesados en el ambiente y en el organismo de muchas de estas personas. Han escogido 2 comunidades que están ubicadas geográficamente en zonas muy distintas del país. Cunico está en la Amazonía, Espinar está en el Cusco. ¿Por qué hicieron esta selección aleatoria? Bueno, no es simplemente una selección aleatoria y una casualidad, tiene que ver precisamente porque las propias autoridades han determinado que estas comunidades están expuestas a altos niveles de metales pesados y esta contaminación, y que lamentablemente, a pesar de saber lo que está ocurriendo, no están dándole una respuesta adecuada a sus necesidades. En el caso de Espinar, donde hubo un problema muy grave, usted sabe, hace algunos años, incluso con muertos y todo, las primeras investigaciones determinaron que el suelo era rico en metales pesados. Es decir, para ponerlo de alguna manera simple, que lo se entienda la gente, Dios lo puso ahí. O sea, el hombre no los puso ahí, sino que el suelo es rico en metales pesados. Pasa en algunos lugares del mundo. O sea, nadie tiene la culpa de que una zona tenga en su tierra, ¿no es cierto?, ciertos
metales pesados que naturalmente están ahí. Se tienen que tomar medidas para que eso evidentemente no afecte a la salud humana. El problema es que probablemente esas medidas no se están tomando. Entonces no se puede imputar a nadie la culpa de que estén ahí, pero están ahí. Bueno, eso es un tema muy debatible y déjame decirte porque en los estudios que el propio gobierno ha realizado, inclusive el Ministerio del Ambiente, en esas zonas, establece efectivamente que hay niveles altos de exposición a metales pesados. Eso no quiere decir que esté determinando cuál es la causa. También hay que entender que estas comunidades han estado afectadas desproporcionalmente por industrias extractivas. Y sabemos que en muchas partes del mundo, Amnistía tiene la experiencia, que muchas veces la falta de mantenimiento de instalaciones de empresas extractivas genera precisamente que esa exposición elevada de metales no sea controlada, claro, y las comunidades se vean expuestas. Pero digamos, el caso de Espinar no es de minería informal. No es de minería hecha, digamos, ni siquiera pequeña minería. El caso de Espinar es de gran minería. Por eso, y son los grandes mineras. Claro, pero la gran minería es la que tiene los mejores estándares de calidad ambiental en el mundo. Entonces, hay una especie de sesgo ideológico, que es lo que molesta muchas veces en el Perú, contra las grandes empresas extractivas, porque son grandes y porque traen mucha riqueza al Perú. Entonces, acusan a las ONGs como Amnistía Internacional y otras ONGs de izquierda de estar en contra del desarrollo del Perú. ¿Cómo responden a esa acusación? Bueno, primero nosotros no somos ninguna ONG de izquierda, nosotros somos un movimiento de personas apolíticas. Nuestra misión es velar porque los estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Nuestra posición no es antiminera, nosotros no estamos en contra de las empresas mineras. Lo que nosotros hacemos es asegurar que actores estatales y no estatales cumplan con sus obligaciones y que no violenten o abusen los derechos humanos de las personas. Lo que nosotros estamos encontrando hoy día en Perú es una total negligencia por parte de las autoridades del Estado, que a pesar de saber, porque en eso no estamos en desacuerdo, a pesar de saber que estas personas están expuestas a fuentes de agua contaminada, no están haciendo una respuesta integral en cumplimiento con los estándares internacionales que además protegen a nuestros pueblos indígenas y que le obligan a los estados que son signatarios de diferentes convenciones y convenios internacionales a que garantice el ejercicio de derechos. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué Espinar, por qué Cunico y por qué no Puerto Maldonado? Donde la minería informal está matando de verdad. Y ahí sí no hay ningún control, y ahí no hay estándares ambientales de ningún tipo, no hay estudio de impacto ambiental, no hay talleres sociales, no hay nada. Ahí hay muerte, yo estaba ahí, muerte con NN y te tiran al río y el mercurio está en el río, no se puede comer un pescado del río. Entonces, ¿por qué no ir a Madre de Dios donde el problema es gravísimo? ¿Y por qué ir contra la gran empresa extractiva? Bueno, nosotros no estamos yendo con ninguna gran empresa extractiva. De hecho, nuestro informe es sobre las violaciones al derecho a la salud que se están cometiendo en estas comunidades por el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Sin duda alguna, la magnitud del problema va más allá que estas comunidades que han sido investigadas por Amnistía Internacional. Son muchas las organizaciones serias locales que están haciendo investigación en todo el país. Estos son casos emblemáticos de esta fallida respuesta del Estado. Por ejemplo, en el caso de Cuninico, el propio presidente determina que existe una emergencia sanitaria dado los contaminantes en las fuentes de agua. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Una unidad de telemedicina con una pantalla de 17 pulgadas y una laptop que no tiene conexión a internet y que supuestamente es para que la gente se comunique con médicos en Lima. Eso es totalmente inaceptable cuando un propio gobierno ha determinado que existe una emergencia sanitaria. Así es que la magnitud del problema, por supuesto, va más allá de estas comunidades, ocupa, como tú misma has mencionado, otros lugares del país y lamentable y tristemente ocupa muchos otros países de nuestra región, que a pesar de los avances legislativos, institucionales que hay de protección a nuestros pueblos indígenas, hoy día todavía hay una deuda histórica pendiente para ir avanzando con sus derechos. Y hay otro problema. Usted tiene, por ejemplo, la comunidad de Loroya. La comunidad de Loroya sabe que la fundición ha sido durante años fuente de plomo en su sangre. Lo sabe y no quiere que se vaya a la fundición. Cuando vienes a decirle, oye, mira los niveles de plomo, nada, nos quedamos. Nos cortamos las venas de acá, pero nos quedamos. Entonces tú dices, oye, pero nosotros venimos a salvarlos y ellos no quieren ser salvados. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, en primera yo creo que nadie tiene una misión de salvar porque los pueblos indígenas pueden
tomar decisiones sobre su propio desarrollo, tienen que tomar decisiones sobre cómo se tienen que ejercer sus derechos humanos. Es el Estado el que es responsable de garantizar que si hay contaminación en sus fuentes de agua, pues primero que se busque la causa real para que pueda detenerse, pero sobre todo que pueda responder a las necesidades de emergencia que hay hoy día en la salud de estas comunidades. Ahora, nosotros estamos hablando no solo de documentar las causas reales, porque ese es el problema más grave, ¿no es cierto? El problema más grave es la es investigación, la falta de investigación. Porque la investigación es compleja, no está, todo el mundo dice, no, pero no, la investigación es bien compleja. Y tú tienes que encontrar cuál es la fuente. Y el problema es que el Estado tiene que invertir en investigación en todo el Perú, además. Esto es un problema generalizado, para establecer dónde está la fuente. Efectivamente. Ese es el problema más grave. Efectivamente es el problema más grave, porque en la medida que no se encuentre la causa de esta contaminación, pues no puede ser detenida, y sobre todo no se puede garantizar la no repetición, y tampoco no se puede garantizar la rendición de cuentas de presuntos responsables. Ahora le digo, yo estaba en Madre de Dios hace poco y se ha instalado un nuevo laboratorio de mercurio en las instalaciones de línea que le ha prestado en convenio, y está muy bien, el laboratorio de mercurio está estupendo. Y dice, pero ¿para qué necesitan medir un laboratorio de mercurio para medir mercurio en sangre humana? Si la gente sabe que está contaminada. Dicen, Rosa María, la gente cree que no está contaminada. Si tú no le demuestras, porque las primeras tomas que se hicieron y se mandaron al exterior y llegaron resultados, la gente decía, no, esto está mal, yo no tengo mercurio en mi sangre. Si tú les pruebas así fidedignamente al presidente regional, por supuesto, hoy gobernador, al señor Otsuka, que es minero informal también, y dice que no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Una investigación que sea creíble para la población y también creíble para todos, ¿no es cierto? Una investigación independiente que te diga, esto es. Y bueno, esto es y es. Entonces se sanciona al que se sanciona, se cierra la fuente, como ha sucedido en otros países del mundo, donde tú encontrabas el pozo contaminado, cerrabas el pozo y no le seguía dando cáncer a toda la población. El problema en el Perú, creo yo, no he leído el informe todavía, hoy día voy a almorzar con estos señores, el problema en el Perú es que la investigación no está bien hecha, no hay ni siquiera la detección de la fuente, porque no hay forma de solucionar un problema si tú no encuentras cuál es el origen. Efectivamente, y lo que se presta es estas interpretaciones de que si hay simplemente metales en la tierra y no, demás, o o sí. no. Y lo que pasa es que la exposición en la que están estas comunidades a estos contaminantes está generando graves afectaciones a la salud. Nosotros hemos podido conocer los testimonios desgarradores de madres, de familias, que hablan sobre los padecimientos no solo que tienen ellas, sino lo que tienen sus hijos pequeños, sus niños y niñas que están jugando en esas aguas contaminadas, que van desde alergias a la piel hasta enfermedades crónicas como el cáncer, como tú lo acabas de mencionar, y que lamentablemente hoy no cuentan con la atención en salud integral que deberían de Ese tener. es otro problema aparte, ¿no? Al margen de la causa, puede ser natural, endógena, etcétera, la atención de la salud pública en comunidades rurales es per se muy mala porque el gobierno confía en serumistas que son magníficas personas y buenos médicos, pero que están muy maltratados por las mismas condiciones de trabajo. Les dan un estetoscopio y los mandan a 5.000 metros de altura sin nada más que eso, ¿no es cierto? Entonces, no es culpa del personal de salud, porque son gente muy joven, muy entregada, pero inexperta, pero muy aislada. Entonces, imagínate tú un médico recién graduadito, porque son médicos los serumistas, con un sueldito miserable además, que te mandan a una posta a 5.000 metros de altura a ver a una población donde tienes que ver todo. Y una población que no acepta la situación. No, per se, además, ¿no? pero probablemente ni siquiera puedes hablar el idioma. Necesitas un intérprete. Eso es lo primero. Para empezar. Sí, Entonces, en esta investigación nosotros entrevistamos a personal médico, profesional de la salud en estos centros, pequeñas unidades que existen y que están muy alejadas inclusive de estas comunidades, y ellos mismos reconocían que no tienen ni los especialistas, ni las herramientas, las medicinas para tratarlos. Digamos, que tienen que atender desde el parto, ¿no es cierto? Todo el programa de vacunación, control del niño sano, las enfermedades virales, las enfermedades tropicales que propias de la Amazonía. O sea, ¿cómo les explico? Desde la chikungunya hasta la UTA, ¿ya? Con poco medicamento provisto por el Estado, muy poco provisto. Y además, sin un diagnóstico
claro, por más que tú compartas tus informes con otros colegas en línea, ahora se puede hacer muchas cosas gracias a internet, igual es muy complicado diagnosticar a la distancia, ¿no es cierto? Entonces, la atención, y no les digo nada de la atención de emergencia, o sea, evacuar un paciente es una, imagínense ustedes, ya es simplemente heroico, ¿no? Y esa es la razón por la cual mucha gente muere, por la falta de atención de la salud, que es un tema central en los países que ahora se supone que somos de, ¿cómo es?, de ingresos medios. ¿Qué tal? Se supone, ¿no? Yo todavía no veo ni medio. Pero muchísimas gracias. Mil disculpas por mi voz. Estoy sacándola del estómago, ¿eh? Y me está saliendo bien, pero ya no me queda casi voz, ¿eh? Voy a llegar al final de la semana mal, muy mal. Y cuídense mucho del clima de Lima, que es lo más traicionero que hay. Hemos estado con la señora, acá tengo el nombre, pero lo voy a decir mal, Erika Guevara, representante de Amnistía Nacional para las Américas, o sea, no solo para el Perú, para todo el planeta americano. Y la salud, un asunto, efectivamente, un derecho humano fundamental, igual que el derecho a la libertad, a la vida. La salud es un derecho humano fundamental, el Estado tiene que garantizarlo, es nuestro, es anterior al Estado, pero el Estado tiene que garantizarlo, y sí, efectivamente, son las zonas rurales más pobres del Perú, por angas o por mangas, las que más sufren, porque no tienen acceso y porque las causas probablemente de sus enfermedades endémicas ni siquiera están correctamente estudiadas. Hay que decir que el presidente sí se comprometió con esto en su discurso inaugural. Su padre entregó buena parte de su vida al estudio de enfermedades endémicas tropicales, tanto la lepra en Iquitos como las enfermedades en Puno y y además publicó investigación sobre esto. Era un hombre, un erudito. Un referente sobre el tema. Claro, vino de Europa, primero a Brasil, estudió la malaria y estudió luego malaria y el paludismo, la fiebre amarilla, la lepra, es decir, las enfermedades de la zona, y hicieron importantes avances en el tratamiento de la lepra. Entonces, yo creo que el presidente, de verdad, yo en esos días lo veía, tiene un compromiso con esto, de verdad que lo tiene. Pero como tú dices, el compromiso no puede ser que te pongan una pantalla para que tú te comuniques con Lima, ¿no? Tienes que tener por lo menos un médico que intermedie rápidamente en esa situación. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos con ustedes muy pronto. Hoy día es viernes y tenemos la misa del Señor de la Justicia.